Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Gracias por su presencia. Como todos los miércoles, hay hermanos que vienen por primera vez. ¿Sí? Bienvenido. Este es su centro espírita. Esperamos que no sea la última. Esperamos tenerlo siempre de vuelta porque es muy bueno aprender esta hermosa doctrina espírita. Bien, el tema que vamos a ver la noche de hoy es los demonios bajo la visión del espiritismo, ¿no? Es un tema muy interesante, no es un tema, digamos, lúgubre, no es un tema, digamos, triste, ¿no? Es un tema que nos va a ayudar mucho a entender este término, porque muchas veces nosotros lo usamos, ¿no? Muy a diario. Hemos escuchado decir, no, mi casa es un infierno, mi mujer o mi esposa es un demonio, o mi jefe es un demonio, o mi vecino es un demonio, el tráfico es un pandemonio. Usamos mucho esas palabras, ¿no? Es porque nos han inculcado de esa manera. Muchos de los que venimos de otras doctrinas, de otras religiones, de otras creencias, pues nos han metido eso en la cabeza, ¿no? El demonio, los ángeles, el infierno, el cielo, el purgatorio. Entonces hemos crecido con esas tendencias, con esos conocimientos y definitivamente a través del espiritismo nosotros vamos a darle otro sentido, otro entendimiento a este término de lo que es demonios, ¿no? Pero ¿existe o no existe el demonio? Aquí nada más. Exacto, ¿no? O sea, depende de dónde estemos. Por eso depende cómo nos enseñaron, cómo nos inculcaron, si existe o no existe el demonio, existe o no existe el infierno, ¿no? Entonces son términos que tenemos que nosotros espero a través de esta charla, esta pequeña charla, podamos ya estar esclarecidos, un poquito esclarecidos. Definitivamente 20 minutos, 25 minutos no se puede dar mucha información, es una información muy rápida, muy genérica, pero sí yo les recomiendo que profundicemos cada uno de nosotros en este tipo de lecturas. En la doctrina espírita tenemos mucha información, los libros de Allan Kardec, Pentateuco, las obras espíritas, que hay un montón que nos ayudan mucho a entender. Y más adelante en la charla vamos a ver justamente uno de los libros que nos ayuda mucho a entender también este tema de los demonios del infierno. Entonces, ¿qué significa la palabra demonio? La palabra demonio proviene del griego daimon o daimon, ¿no? Que era la expresión para designar espíritu. Todo espíritu bueno o malo, en la época griega, se denominaba daimon. Lo que sucede es que con el tiempo se usó otra palabra para los buenos, que fue ángeles, y el término daimon quedó solo para los malhechores, para los malos. Y se demonizó la expresión daimon. Ahí he puesto un diablito, o sea, realmente no poner otro tipo de figura, porque digamos es algo más simbólico, ¿no? Algo más alegre. Entonces, Sócrates decía, ¿no?, que él tenía su demonio, que él era la voz profética que él tenía, y que esa voz profética tenía un poder superior y que lo ayudaba a él, digamos, en sus inspiraciones, en todas sus filosofías que él siempre tenía y que nos dejó un gran legado. Entonces él decía que él tenía su demonio, su daimon. Los demonios son en la tradición cristiana los ángeles que se rebelaron contra Dios, en la tradición cristiana. Estamos hablando de las religiones, el catolicismo, el evangélico, ¿no? Cómo se entiende en ese escenario el tema de los demonios. Pero dice, son ángeles que se rebelaron contra Dios.
los ángeles caídos, liberados por uno en particular. ¿Quién fue? Lucifer, que era pues el arcángel, ¿no? El engañador, el embaucador, la serpiente de la Génesis bíblica. Desde entonces fueron condenados a sufrir hasta el fin de los tiempos, eternamente, los tormentos del infierno y a influir negativamente en la conducta de los seres humanos. Entonces, ¿cuál de este texto podemos decir, bueno, está más acorde con lo que en la doctrina espírita conocemos? Es la parte final del texto, ¿no? Que es que influyen negativamente en la conducta de los seres humanos. Eso es lo que, digamos, en la tradición cristiana se cree. Pero, siendo Dios perfecto, ¿pudo Él, digamos, haber creado demonios? No. Pero si fueron ángeles, los demonios fueron ángeles, porque el ángel caído, y si fueron ángeles y estos ángeles fallaron, entonces, ¿qué pasa con Dios? Dios, digamos, fue falible, porque permitió que fallaran. Porque si es un Dios perfecto, pues no, Él sabe lo que va a pasar y no hubiera fallado. Entonces, es un poco las contradicciones que tenemos o que observamos o escuchamos en otras religiones, en otras doctrinas, ¿no? Son contradicciones. Pero si Dios es perfecto, ¿por qué se sigue aceptando que los demonios son los ángeles caídos? O sea, no cuadra, ¿no? O sea, Dios es absolutamente perfecto, es el único perfecto. Entonces, si es un ser perfecto, ¿cómo puede fallar? ¿Cómo puedes saber de que tú siendo perfecto vas a fallar? Un ángel, los ángeles son perfectos. Entonces, esas son las contradicciones que encontramos, digamos, en las Biblias de las diferentes doctrinas, todas las diferentes religiones. Y en la pregunta 131, Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores: ¿existen demonios en el sentido que se da a la palabra demonio? Si hubiese demonios, serían obra de Dios, y sería justo y bueno si hubiese creado seres eternamente consagrados al mal y desdichados. Si existen demonios, los hay en tu mundo inferior. ¿Cuál es nuestro mundo inferior? Pues la tierra, un mundo de pruebas y de expiaciones. Y en otros similares donde ellos residen, pues no solamente la tierra es un mundo de expiación y pruebas, hay muchos, en el universo hay muchos mundos que están en esa categoría. Y que en ellos residen, y son esos hombres hipócritas que hacen de un Dios justo un Dios perverso y vengativo. Y esos hombres creen complacer con las abominaciones que en su nombre se cometen. Volvemos a lo mismo del slide anterior, ¿no? Dios justo y bueno. O sea, ¿cómo va a crear seres desdichados al mal, ¿no? Y eternamente condenados al sufrimiento, condenados al fuego eterno? O sea, no tiene sentido. Entonces, con esto vamos un poco entendiendo, ¿no? O sea, cómo la doctrina espírita nos va ampliando, digamos, el panorama referente al demonio, ¿no? Y según el espiritismo, ¿cómo se definen los demonios? Según el espiritismo, ni los ángeles ni los demonios son seres excepcionales, no son seres especiales. La creación de los seres inteligentes es una. Unidos a cuerpos materiales, constituyen la humanidad que puebla la tierra y las otras esferas habitadas. Separadas de este cuerpo, constituyen el mundo espiritual, o de los espíritus que pueblan los espacios. ¿Cuáles son los espacios? El universo. Dios los ha creado perfectibles, no perfectos. Les ha dado como fin la perfección y la dicha que es su consecuencia, pero no les ha dado la perfección, sino que ha querido que la hubiesen
que la adheriesen a su trabajo personal a fin de que tuvieran el mérito de ella. Vamos a ver en el siguiente slide las diferentes clases o grados que pasan los espíritus para llegar, digamos, a una escala superior. Entonces, el espiritismo no acepta el término demonio, porque eso sería aceptar de que son seres especiales, son seres excepcionales. Y como dice ahí, la creación de los seres inteligentes es una. Nosotros hemos sido creados, todos tenemos el mismo punto de partida. Todos hemos sido creados, ¿cómo? Sencillos e ignorantes. Todos. Todos hemos sido creados sencillos, simples e ignorantes. Y como dice ahí, pero perfectibles. ¿Por qué no nos ha dado de una vez la perfección? Porque tenemos que esforzarnos con nuestro trabajo a través de reclamaciones que vamos a llegar en un momento, como vamos a ver en el siguiente slide, a lo que vamos a llegar. Pero tenemos que tener el mérito. Partimos de una base, partimos de un inicio y tenemos que escalar posiciones para llegar a situaciones más elevadas. Entonces, con esto nosotros podemos ya ir entendiendo, yo creo que el significado por cómo la doctrina espírita nos define a los demonios, que no son seres especiales, que no son seres excepcionales, que todos hemos partido de la misma base, del mismo origen, y hemos ido cada uno a su ritmo, evolucionando a llegar a posiciones elevadas. Y en la pregunta 96, Allan Kardec pregunta si todos los espíritus son iguales o si hay algún tipo de jerarquía. A lo que los espíritus nos dicen, le responden a Allan Kardec, que todos pertenecen a algún tipo de orden, dependiendo del nivel de perfección a la que hayan llegado. ¿Cuál es ese nivel de perfección? ¿O cuáles son esos grados o esas órdenes? Son 3 órdenes, que de alguna manera eso es, digamos, como que un resumen, ¿no? Son 3 órdenes que las podemos ver ahí, ¿no? La primera orden, la segunda orden y la tercera orden. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos 10 clases. Bueno, y la característica de cada una de esas clases. Vamos a ir de menor a mayor. En la tercera orden tenemos a los espíritus impuros, donde el predominio de la materia sobre el espíritu, donde el predominio de la materia es sobre el espíritu. La propensión al mal, ahí tenemos la ignorancia, tenemos el orgullo, el egoísmo, todas las malas pasiones que de eso derivan. Subimos a la segunda orden, los espíritus buenos. En ellos predomina el espíritu sobre la materia y el deseo de hacer el bien. Y la primera orden de espíritus están los espíritus puros. Ninguna influencia de la materia. Es la superioridad intelectual y moral absoluta sobre los espíritus de las otras órdenes. Entonces, ¿quiénes están en la primera orden? En la primera orden son los espíritus puros. ¿Quiénes son los espíritus puros? Los ministros de Dios. ¿Quiénes están ahí? Lo que conocemos como los ángeles, los arcángeles, los serafines, que son los ministros, los que ayudan, los que apoyan a Dios a la administración del universo, a mantener la armonía, a mantener el equilibrio universal. ¿Y qué es su contraparte? Tenemos acá a los espíritus impuros. Ahí tenemos, están en esa clase los demonios, los espíritus del mal, los espíritus perversos, todos aquellos que están inclinados hacia el mal. Donde acá vemos en esta categoría cómo los espíritus del mal se regocijan haciendo el mal. Pero los espíritus de primer orden, lo de la clase 1, han partido desde acá. ¿Ustedes qué piensan? Sí, claro, sí. Exactamente. Han hecho todo este recorrido.
¿Cuántos siglos, cuántos años, siglos, milenios les ha tomado para llegar acá? Cuando la Tierra se formó, ¿quién fue el que dirigió la formación de la Tierra? Jesús. Y Jesús ya era un espíritu elevado. Y Jesús no lo hizo solo, hizo con muchos colaboradores que eran espíritus elevados. ¿Y la Tierra cuántos millones de años tiene formada? 14.000 millones de años. Imagínense. ¿Cuánto nos falta? Entonces, ¿y dónde estaríamos cada uno de nosotros acá? Seguramente cuando estábamos dentro de la tercera orden. Pero ¿dónde estaríamos? O sea, cada uno. Ahí. Isabel ya debe estar por acá. Y muchos por ahí. Pero bueno, esto es, ¿dónde estaremos nosotros? No lo sabemos. Pero nos falta, ¿cuánto nos falta para llegar acá? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántos millones de años? La palabra demonio debe entenderse como refiriéndose a los espíritus puros. Acá ya viene ya un poco lo que nos dice la doctrina espírita. La palabra demonio, ¿qué cosa es? Son los espíritus puros, los espíritus imperfectos, los espíritus malvados, dedicados a la maldad. Eso es. Que muchas veces no son mejores que los designados con aquel nombre, pero con la diferencia de que su estado es solo transitorio. Vimos la escala. No vamos a estar nosotros permanentemente en la misma clase. Eso quiere decir que nuestro estado es solo transitorio. Si estamos en la clase 10, en la clase 9, es transitorio porque vamos a seguir evolucionando. Por eso, los espíritus impuros en algún momento se convertirán en espíritus puros. Los demonios son simplemente las almas de los malos, que todavía no se han purificado, pero que pueden llegar, como las otras, al más alto grado. Y esto parecerá más acorde con la justicia y la bondad de Dios que la doctrina que nos presenta como seres creados para el mal y para estar perpetuamente dedicados a él. Definitivamente, nosotros probablemente hemos pasado, digamos, por esta definición de espíritus impuros. Probablemente hemos sido demonios, pero hemos evolucionado, estamos evolucionando. Y vamos a ver más adelante, a través de esta obra, de una breve explicación, es cómo realmente se produce ese cambio, esa evolución. Los demonios están sometidos a la ley de progreso por su actitud para progresar, mas no se les hace progresar a pesar de ellos. Dios les suministra sin cesar los medios, pero son libres de aprovecharse de estos o no. Acá está tallado el libre albedrío. Acá no nos obliga, no estamos obligados, porque si estamos obligados a progresar, entonces ¿dónde está el mérito? Eso depende de la actitud, como dicen, ¿no? La actitud para progresar. Si uno quiere progresar y que en algún momento de nuestra existencia lo vamos a hacer, porque es el libre albedrío. Muchas veces el libre albedrío nos hace ir hacia el mal, porque nosotros así lo queremos. Porque queremos seguir gozando de la vida. Queremos seguir apegados a las cosas materiales. Y no estamos trabajando por nuestro proceso evolutivo en la parte moral, en la parte espiritual. Todos somos parte de esa ley de progreso. Pero esa ley de progreso va a depender de cada uno. Que nosotros evolucionemos hoy o mañana o pasado mañana va a depender absolutamente de nuestra voluntad.
Y la obra que les decía ocurrió en la casa espírita. Es una obra bien interesante, es de un hecho real, pasó en Brasil, y donde nos narra el espíritu de Nora, psicografiado por Emmanuel Cristiano, cómo las fuerzas infernales, bueno, entre comillas infernales, y los demonios, que en este caso son los obsesores, pues se preparan para verse abajo en la casa espírita. Hay todo un planeamiento estratégico que tienen las fuerzas del mal. La obra nos dice que era un proyecto que le habían dado, digamos, a cabecilla de estas fuerzas del mal, Julio César, de hace 40 años. O sea, hace 40 años se tenía la misión de destruir la casa espírita. Y estas fuerzas estaban tan bien organizadas que tenían sus jerarquías, tienen sus jerarquías, ¿no es cierto?, que comenzaron a infiltrarse en la casa espírita. Llegó un momento en que esta casa espírita, pues a través de la infiltración por las grietas morales que la misma gente, los mismos integrantes de la casa espírita provocaron para que estos espíritus del mal pues comenzaran a través de las obsesiones simples o a través de las sublimaciones, de las obsesiones sublimadas o las subyugaciones, comenzaron a atacar a los medios, y lo peor, que comenzaron a atacar al presidente de la casa espírita, al director del adoctrinamiento, a los coordinadores, diferentes coordinadores del atendimiento fraterno, de todas las actividades que se desarrollaban en esta casa espírita. Entonces, imagínense que estos integrantes del mal tenían hasta estadísticas de la casa espírita. Ellos decían, por ejemplo, que 2.500 espíritus de las fuerzas del mal habían sido raptadas o capturadas por la casa espírita. Obviamente los habían sacado del camino del mal y lo habían traído al camino del bien. Que tenían como 3.000 espíritus encarnados que habían recobrado la armonía y el equilibrio, porque estaban obsesados. Nos habla también de que se habían ejecutado como 4.000 vibraciones en un año. No sé cuántas vibraciones tenemos acá en Magdalena. 4.000 vibraciones en un año. Que se habían realizado 15.000 pases en un año, de los cuales solo el 70% había sido efectivo. Miren esas estadísticas, que tenían más de un centenar de charlas donde se difundía la doctrina espírita. Entonces, estaban tan organizados que sabían todos los movimientos, las estadísticas muy bien numeradas. ¿Por qué las querían destruir? Porque ellos no querían que el bien avance. No quieren que el bien avance. Y lamentablemente llegaron a tal punto de que comenzaron pues a través de las grietas que nosotros podemos en algún momento descubrirnos y se filtran el mundo. Y comenzaron ahí a hacer que los integrantes de la casa espírita se comiencen a pelear entre ellos, se comiencen a disputar las posiciones, los puestos. El presidente de la casa espírita llegó un momento en que era irritable, que no podía, no soportaba, paraba discutiendo, paraba peleándose con los otros directores. O sea, se llegó en un ambiente terrible. Pero la espiritualidad, el encargado, el guía espiritual de la casa espírita ayudó mucho. Hubo un trabajo muy fuerte de los espíritus, de los guías de la casa espírita, muy fuerte. Y a través del desprendimiento del espíritu durante el sueño,
se reunían en la casa espírita y les daban los mensajes, cómo tenían que actuar, qué tenían que hacer, pero fue un trabajo fuerte, muy duro, que nosotros no lo vemos. Pero igual en los hogares. Igualmente no solamente fue, como no podían en algunos casos afectar la casa espírita, iban a los hogares, por ejemplo, de la coordinadora de la asistencia fraterna. No la podían, por ningún lado la podían atacar. Y lamentablemente tenía un esposo, que ese esposo lo subyugaron tanto que hicieron que el esposo acudiera a las sectas evangélicas. Y ahí le lavaron el cerebro y forzó a que su esposa, que era, digamos, una de las grandes integrantes de la casa espírita, de la asistencia fraterna, la sacaran del centro espírita, la alejaran, obviamente temporalmente, pero la alejaron por influencia del marido, porque el marido llegó un momento que estos espíritus del mal lo obligaron a creer que la casa espírita era pues una casa donde habitaba el demonio. ¿Cómo le lavaron el cerebro al esposo, ¿no? Los espíritus del mal? Entonces, es muy interesante porque nos da mucho mensaje sobre las sombras, sobre las tinieblas, sobre los espíritus del mal, o sea, cómo realmente también nosotros tenemos que afrontar este tipo de situaciones. Para no ser larga, finalmente, la cabecilla, el líder de las tinieblas, ¿por qué tenía tanta aversión y por qué quería destruir la casa espírita? Porque su papá fue el fundador de esa casa espírita. Y él, cuando estaba encarnado, acusaba mucho a su padre, que su padre prácticamente vivía en la casa espírita y no le dedicaba tiempo. Entonces él murió, joven, muchacho, murió con ese odio de que el padre no le dedicó tiempo. Entonces cuando él desencarnó, obviamente se unió a esta fila, a la legión de las tinieblas, y finalmente pues él estaba con esa venganza de querer destruir la casa espírita. Finalmente no lograron el objetivo porque las fuerzas del bien siempre obviamente se oponen a las fuerzas del mal, y este líder del bien, que es Julio César, finalmente se reencuentra con su padre, obviamente con todo el apoyo de la espiritualidad superior. Se reencuentra con su padre, pide perdón, siente vergüenza de lo que ha hecho y le programan la reencarnación para que nazca en una familia espírita, y planean, y dentro del plan, si todo le iba bien, él a los 50 años él iba a ser el presidente de esa casa espírita para reparar todo el mal que había hecho. Muy interesante y muy educadora, ¿no? Entonces, en algunos fragmentos que hemos sacado de esta obra, ¿no? Por ejemplo, en el fondo, dicen los demonios, en este caso, son almas enfermas, profundamente necesitadas de atención y cariño, que se esconden usando la máscara de la maldad, que antes o después tendrá que caer, pues la ley es de progreso para todos. Y sigue diciendo, en este caso es el guía espiritual que le dice al director de la casa espírita, o al presidente de la casa espírita: compréndelos tanto como puedas, son almas sufrientes. Miren, estos espíritus imperfectos, entre comillas demonios, son almas imperfectas. Guardan angustias y dramas terribles. Quieren liberarse de los errores, mas no tienen coraje. Traen la conciencia profundamente comprometida ante las leyes universales y tendrán que enfrentar la inexorable ley de la reparación. Y si quieres saber tú, o sea, le dice el espíritu guía de la casa al presidente de la casa espírita: tú mismo ya fuiste parte de las huestes infernales. O sea, fuiste parte, ¿no? Fuiste un demonio, en otras palabras. ¿Quién de nosotros, peregrinando por los caminos de la ignorancia, no contribuimos para impedir el progreso? Los que estamos acá, ojo, no estamos de casualidad. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por eso también? ¿Y qué estamos haciendo ahora? Trabajando por esta hermosa doctrina espírita,
aportando nuestro granito de arena para la difusión de esta doctrina. ¿Cuántos de nosotros hemos sido parte de estas vueltas infernales? Y que ahora es el momento de reparar, de la reparación de la vida y de la reparación. Para alcanzar el Edén de la felicidad plena es preciso sabernos comprender y tolerar, ayudándonos mutuamente. El obsesor de hoy será el trabajador del mañana, y en un futuro que depende de cada uno de nosotros, el ángel mensajero del Señor, o sea, estar en la primera clase. Todos formamos parte del rebaño de Jesús y ninguna alma deberá perderse. Nadie se va a perder. Lo que pasa es que va a depender qué tan rápido o qué tan lento vamos a llegar, digamos, a las clases superiores. Pero hay una de las preguntas que a raíz de esta obra es: ¿a qué atribuye la Iglesia las manifestaciones espíritas? Y siempre hemos escuchado ahí ciertas respuestas, ¿no? La Iglesia las atribuye a la intervención de los demonios. Esas son cosas que hemos escuchado, ¿no? Y es bueno que nosotros tengamos, digamos, ese entendimiento. Y nos dice: cuando se comunican los espíritus en las reuniones mediúnicas serias, con oración, con sustento moral, nos impulsándonos a ser buenos, que practiquemos la caridad, el perdón, valores morales, espirituales, entonces no son demonios, sino seres amados, espíritus de luz que vienen a transmitirnos mensajes de cambio y de esperanza. ¿Qué demonio viene a decirte que seas mejor persona, que te dé esperanza, que cambie para bien? Porque el demonio es contrario a ti. Entonces, esos mensajes que nosotros recibimos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestra madre, de nuestro padre, donde ellos se preocupan por nosotros, donde ellos oran por nosotros, donde ellos nos dicen que nos esforcemos a ser mejores personas, hombres de bien, ¿cómo van a ser demonios? Pero lamentablemente hay ese concepto, ¿no? A veces uno escucha, familia, no, que los muertos no están muertos. Déjalos descansar, ¿para qué los molestan? Y obviamente, sectas religiosas, lamentablemente, pues, fomentan y pregonan que las casas espíritas son casas donde están dominadas por el mundo. Y un poco ahí, con el permiso del doctor Becerra de Menezes, es un mensaje que nos envió la hermana Isabel esta semana. Es un mensaje reciente, un mensaje que lo ha dado en Estados Unidos, en Nueva York, donde he podido rescatar las partes finales de ese mensaje que me parece acorde al tema del día, donde dice, ¿no? Bendice a tus servidores, que no son nosotros, sino aquellos mismos que infligimos aflicciones y ahora recogemos amargos frutos de nuestra locura. Es la oración que le hace a Dios, al Maestro Jesús, el doctor, ¿no? Sino aquellos mismos que infligimos aflicciones. ¿Quiénes son los que infligimos las aflicciones? Nosotros. Seguramente en nuestras vidas pasadas hemos hecho mucho daño y ahora recogemos, estamos pasando por la ley de causa y efecto, estamos pagando. Por lo cual, no te quiero pedir por los que lloran, mire lo que dice, pero sí por los que provocan lágrimas. No por los que sufren, sino por aquellos que imponen sufrimientos. Porque ellos despertarán sobre el látigo del remordimiento en el lecho de la culpa, suplicando arrepentido perdón. Fuerte. Y esto, justo cuando lo leí, me hizo recordar el final de la obra ocurrió en la casa espírita. Cuando este obsesor, líder de querer destruir la casa espírita, le pide perdón a su padre, que estaba en una posición muy elevada,
y donde él se sentía avergonzado, vergüenza. Entonces, y es justamente, coincidentemente, es el mensaje del doctor Becerra de Menezes, pues como que me ayudó por ahí a cerrar la... Muchas gracias. Que ahora mi hermana Isabel,